Ok, comienzo la grabación. Yo estoy hablando para ver si se me escucha a mí bien. Ahora, Irene, di, yo qué sé, cualquier cosa, un trabalenguas. Joder, un trabalenguas. ¿En qué idioma? En ruso. El trastorno límite de personalidad, o TLP para los conocidos, es uno de los trastornos de personalidad más diagnosticados y a la vez uno de los más incomprendidos y estigmatizados. Junto con nuestra invitada de hoy, Irene, repasaremos cómo ha sido su vida con esta condición a través de sus simbolismos propios, sus experiencias y sus propias estrategias para sobrellevarlo. Buenas a todos, ¿qué tal estáis? Estamos aquí en otra entrevista con otra voluntaria. Ella, pues, se presentó voluntariamente porque quería que la entrevistara justamente para hablar del tema del que vamos a hablar hoy, sobre el TLP, el trastorno límite de personalidad. Y, pues bueno, aquí tenemos a Irene, que se ha presentado, muy buena, saluda, Hola. que se ha presentado voluntariamente pues para hablar sobre este tema. La verdad, no es que yo estuviera buscando nada, no, sino que fue ella la que tuvo la iniciativa, tuvo el valor y me sorprendió incluso que tuviera esa iniciativa, me contó un poquito su historia y dije, pues vale, venga, vamos a intentar contarla entre los dos en una entrevista y vamos a ver una visión diferente de lo que es el TLP. Y ya me ha sorprendido dos veces, porque por una parte me ha sorprendido con la propia iniciativa y también me ha sorprendido porque viene caracterizada además. Pero bueno, voy a dejar un poquito ya de hablar, Irene, voy a dejar que te presentes tú, ¿vale? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Irene? Bueno, a ver, estoy bien, pero nerviosa. Yo nunca, bueno, he grabado vídeos en YouTube, pero obviamente que no se me reconocía nada y los he borrado todos. O sea, simplemente en plan tipo, porque me hace mucha gracia los vídeos estos de vídeos de la Deep Web, no sé qué, y que son una gilipollez. Entonces, pues yo me grababa ahí con cara siniestra ahí, con distorsionando la cámara y digo, vídeo de la Deep Web. Y ese consiguió más visitas, porque la gente es tonta, es así. O sea, O sea que tuviste la oportunidad de hacerte viral, pero no. Al final no. era siempre entretenimiento para demostrar que con que digas Deep Web puedes poner lo que quieras a tu perro bailando. Y digas esto es de la Deep Web. Ya está, porque lo dije. Que viene disfrazada de la primera versión de Harley Quinn, es decir, la famosa Harley Quinn que salió en la serie de dibujos animados de Batman. ¿Por qué concretamente Harley Quinn? Que antes de empezar, pues bueno, me estabas contando un poquito la historia, pues me gustaría también que la contaras también al público para que se quedaran también con ese simbolismo que guardas con este personaje tan concreto. A ver, aparte, no voy a decir que solo tenga TLP según algunos psiquiatras o psicólogos. Tiene muchos más trastornos, igual que el Joker. No solo tiene sociopatía, o sea, supuestamente también tiene esquizofrenia y no sé qué, no sé cuántos y mil historias más. O sea, pero claro, dentro de lo que se considera el TLP cumple muchas cosas, como por ejemplo las relaciones inestables que tiene con el Joker, amor-odio. Es como, ay, te amo, no sé qué, pero luego te doy una paliza y tú me la das a mí y te sigo queriendo y no, es que lo hace porque me quiere y no sé qué. Luego le intenta matar. Bueno, es como una versión exagerada, ¿no? Obviamente en la realidad, bueno, a lo mejor se puede dar un caso, pero no todos somos así, yo creo. Pero no es como una caricatura, sí. Y obviamente es muy expresiva, ¿no? O sea, tú de verdad la ves con una euforia increíble, de repente súper enfadada, de repente se pone a llorar por no sé qué, o sea, realmente vive las emociones bastante fuerte, o sea, bastante intenso y bastante inestables también, o sea, no podríamos decir que es como la anterior activista, sociópata en sí, aunque sea criminal, pero si no, no tendría esas emociones tan extremas. Él había dicho, pues eso, que sentía la mayoría de emociones más planas, ¿no? Y que había ciertas emociones que sentía, pues eso, como más intensas, ¿no? Como la frustración, la agresividad Y el impulso y el sexual. impulso sexual. Bueno, pues ella siente todas. Sigue, sigue. Hace cosas malas y obviamente no es que se arrepienta siempre, pero tiene como cierto sentimiento de culpabilidad o como cierta ética moral que, bueno, es que los cómics de Harley Quinn son muy diversos, o sea, es villana, es antiheroína, tiene sus principios, pero
lo gestiona de una forma un tanto peculiar. Sí, te entiendo. O sea, que digamos que es que te sientes muy identificada con muchísimos puntos de ese personaje, con la intensidad de las emociones, que has hecho muchísimo hincapié en ello. También has mencionado el tema de la culpabilidad. Esos rasgos, si lo estás mencionando, no será a baladí que se llama, sino que seguramente sí te sientes muy identificado con ellos. Y también el tema de las relaciones, vamos a llamarlo así, ¿no? Relaciones tóxicas, ¿vale? Sí es verdad que me intento deshacer de ciertos términos, pero bueno, como la gran mayoría de la gente suele entenderlos bien cuando se menciona, pues lo podemos seguir diciendo, ¿no? Las relaciones disfuncionales, el tema de esa impulsividad y la intensidad de las emociones y la culpabilidad después de hacer ciertos actos. ¿No es así? Entonces, de alguna manera, y avanzando también un poco, sería así como, por lo menos con tus palabras, definirías que sería así, ¿no? El trastorno límite de personalidad. Sí, bueno, con más matices, pero bueno, a ver, impulsividad también tiene un montón Harley Quinn, o sea, sí, hace unas barbaridades que lo flipas, y son muy chistosas, hay que decirlo. Luego, como no podríamos decir, o yo no he visto realmente que se corte ni nada de eso, que tenga intentos de suicidios, pero sí como que puede darse cabezazos o golpes ella misma o cosas así que realmente entran dentro de la autolesión, aunque no sea tan reconocido. ¿Cómo lo definirías Bueno, digamos, el temor al abandono, a perder al Joker? Dice, sí, el Joker me maltrata, pero no quiero perderlo. Vale. Estás describiendo así como de una manera un poquito más suelta y tal, como para reunir un poco, ¿no? Para que sepamos qué es lo que estamos diciendo. Aunque ella no lo está dando como una definición puramente académica, porque tampoco es cuestión de que nos pongamos aquí muy académicos con las definiciones, que si el DSM-5 y tal. Ella está describiendo diferentes rasgos que sí son muy característicos de este trastorno de personalidad. Como estamos hablando antes, justamente con lo que estaba diciendo, identificándose con el personaje de Harley Quinn, igual se sigue identificando. Estamos hablando de las relaciones disfuncionales, la impulsividad y la intensidad en las emociones, que de eso ahora vamos a hablar un poquito. También de la culpabilidad detrás de ciertas acciones o dejar de hacer ciertas acciones, los intentos de autolesión, los intentos de quitarse del medio, un temor muy grande al abandono, que de hecho, junto con el tema de la intensidad de las emociones y las relaciones disfuncionales, considero también que es uno de los puntos, posiblemente uno de los puntos más importantes, porque es casi como el motor, digamos, de muchas de las decisiones que seguramente tomarás. Tema de saber si vas a ser querida, no vas a ser querida, vas a ser aceptada, no vas a ser aceptada. Sí, bueno, sé que hay, bueno, es que a ver, o sea, una persona TLP y otra persona TLP no significa que por tener los mismos síntomas o casi todos los síntomas sean las mismas personas. O sea, yo he conocido personas TLP que casi no tienen personalidad propia y se amoldan totalmente a las otras personas. Y yo al revés, yo digo, es lo que hay, majo, si no te gusta, vete, si no, pues bueno. A ver, obviamente intento cambiar las cosas que yo considero que están mal o que mi psicóloga dice que están mal, pero tampoco me voy a convertir aquí en, yo qué sé, en lo que quiera, lo que se supone que sea lo normal, no sé. Que dentro de lo que cabe tú sigues aceptando que tú tienes una personalidad y bueno, forma parte de tu identidad, tú no quieres cambiar, digamos, lo que es tu cara, tu forma de ser, pero si tú sabes que hay ciertas cosas que, bueno, se podrían considerar mejor inadaptativas o hay cosas que te terminan, al fin y al cabo, te terminan haciendo daño y tú quieres cambiar ese tipo de cosas para dejar de hacerte daño, por decirlo de alguna manera. Sí. Obviamente lo que hay que cambiar es eso, pero la personalidad, si es una personalidad, bueno, normal, o bueno, no me refiero normal con que sea, sino que, yo qué sé, es que ¿cómo se considera una personalidad? Es que claro, luego está la personalidad y la personalidad patológica, que luego entran todos los trastornos de personalidad, pero yo qué sé, porque seas un poco raro y te guste, yo qué sé, leer cómics o coleccionar sellos o yo qué sé, o tener tu propia vida, hormiguero, yo qué sé, aficiones hay muchas, o sea, con tal de que no violes una ley, pues me parece genial. Y claro, dices que has conocido a otras personas con tu misma condición, también con TLP, que como dices, a diferencia de ti, dices que como que no tienen personalidad, ¿no? Como que se adaptan
como si fuera el agua dentro de un cántaro a cualquier otra persona Sí. con la que se juntan, ¿no? Sí, a ver, yo entiendo, porque, a ver, he sufrido 10 años de bullying. Luego personas que me decían, si sigues siendo así te van a pegar, no sé qué, no sé cuántos. Pero vamos, que yo pues sí, habré sufrido todo eso, pero me importa una mierda, ¿vale? Me importa una mierda sufrir infierno. Prefiero pasar este infierno, pero seguir siendo yo. No me van a cambiar porque les dé la puta gana. Perdón. Eso se va a reír. Vale, haces mucho hincapié también en el tema de cambiar. Parece ser que sí, que te han insistido bastante en el tema de eso, de cambiar, como de que cambies de personalidad, de que seas otra persona y tal. Eso es porque a lo mejor del pasado tú sí sentías que eras como estas otras personas, que te estabas constantemente adaptando a los demás, bueno, adaptando, como cambiando de personalidad, aunque esté mal dicho, para adaptarte a los demás, y llegó un punto que dijiste, mira, ya estoy cansado de todo esto. O simplemente ha sido de que, mira, por mucho que viva, por mucho lo que sea, tal y como acabas de decir, en realidad llega un momento que lo mandas todo a tomar un poquito por saco, pues, hablando mal, y termina diciendo, pues mira, voy a ser como a mí me dé la gana y ya está. Pues eso, de los segundos, sí. Ok, eso da también para empezar a repasar algunos mitos. Bueno, tú seguramente sabrás más que yo sobre esto. En cuanto al tema de mitología detrás del TLP. Yo que sé, uno de los principales elementos que se me ocurren son efectivamente el tema de la manipulación, por ejemplo, el tema de que el TLP son personas muy manipuladoras, que siempre manipulan a los demás, que utilizan el chantaje, que utilizan tal y cual. ¿Qué opinas, por ejemplo, sobre eso? Sé que puede haber manipulación en bastantes ocasiones, pero creo que en la mayoría de ellas no hay una intencionalidad de hacer daño, de calcular, voy a manipularle, sino es algo como instintivo de supervivencia. Tengo que mantenerle a mi lado, tiene que estar aquí. No sé, lo veo así como un poco como miedo, y de ese miedo te sale eso, pero no de tener la mente fría y voy a manipularlo y hacer con él lo que quiera. Ya, o sea que tú no ves la manipulación, mejor dicho, tú no ves a las otras personas como eso, como si fueran objetos que sirven para ti, para una instrumentalización diferente, como me voy a aprovechar de estas personas para tener ciertos beneficios, no, sino que lo haces por ese anhelo de que no te abandonen, básicamente, ¿no? De que te sigan queriendo, Sí. de que no te rechacen y de que no te dejen de lado, básicamente, que no te dejen sola. Obviamente con personas muy íntimas, porque la verdad es que tendré como 2 amigos, literalmente. Y antes no tenía ninguno, o sea, durante meses no tenía ningún amigo y me daba igual. O sea, yo, claro, se lo decía a mis terapeutas y decían, pero ¿cómo te va a dar igual no tener amigos? Que me agota, o sea, tengo que hacer parones con mi pareja de, ay, este día no puedo quedar porque estoy cansada. Es por eso el agotamiento social, por mucho que yo le quiera, pero es que necesito tener mis momentos a solas y estar ahí de relax. Pasaste una temporada en la que decía que no tenías amigos, que decía que parecía que tampoco te interesaba. Yo podría aplicar también el tema de más vale solo que mal acompañado. Si además acabo de decir que te has tirado por lo menos 10 años de bullying, pues a ver, ¿a quién le apetece, no? Tener compañía que se te puede revolver en tu contra. Pero aparte, dice, vale, tienes amigos, aunque sean pocos, vale, pues tienes ahí un par de personas de contacto y también tienes pareja, por lo cual, ni tan mal, ¿no? A pesar de lo tremendista que normalmente suelen dibujar el tema de la vivencia del TLP. Hombre, ya, también es que pues tengo la suerte de tener una psicóloga semanalmente. O sea, pero eso es porque, bueno, mi madre, bueno, mis padres están divorciados y mi madre vive de la pensión, ¿no? Y pues entonces pues era como una asociación de psicólogos, pues que se ajustaba más o menos a tu presupuesto, ¿no? Y pues entonces pues sale bastante rentable, o sea, una sesión cada semana sale muy rentable. Entiendo que acudiste a asociaciones de TLP. No exactamente de TLP, de hecho
colega casi que estaba como un poco en blanco, ¿no? La primera vez que entré. Ahora sabe. Se formó contigo, ¿no? Fuiste su tema de tesis. A ver, también que era muy joven, a ver, tiene como un año menos que mi hermana me saca 4 años. Bueno, también lo menciono porque efectivamente sí existen asociaciones muy concretas para ciertos tipos de condiciones. Yo conozco algunas sobre TLP y de hecho he llegado a recomendar algunas páginas de asociaciones de TLP, donde ya no solamente son asociaciones de profesionales, esto me estoy refiriendo al resto de la audiencia, sino que también son agrupaciones donde van pues familias de personas que lo tienen, también gente que lo tiene. Ya no solamente es un sitio donde acudir a terapia, sino también donde hacer reunión, donde hacer activismo y también donde hacer formación sobre, pues bueno, la condición que en ese momento pues corresponda con la asociación. Existen asociaciones de TLP, de psicosis, también sobre autismo, es decir, existen muchos sitios sobre esos que se convierten como en micro ecosistemas donde se trabaja muchísimo más y muchísimo mejor este tipo de condiciones, de tal manera que aquellas personas que estén sufriendo el trastorno, que lo estén pasando fatal, pues una de las primeras impresiones que se llegan es que no están solos, que de hecho es algo que da mucho suspiro de alivio a la gran mayoría de las personas que sufren este tipo de males. No sé si a lo mejor a lo largo de tu vida tuviste a lo mejor ese tipo de sensación, ¿no? De sentirte como que eres tan rara, que estoy completamente solo en el mundo, que nadie me va a comprender, tal. No sé si has llegado a tener ese tipo de sentimientos. Sí, bastante. O sea, por ejemplo, me acuerdo mi último ex, que ese sí que, bueno, dentro de lo que cabe en la relación me trató bien. Luego, lo que pasó después de la relación fue un poco más hardcore. No digo que él me hiciese nada malo, sino que yo lo gestioné muy rematadamente mal. Uh-huh. No digo que le hiciese nada malo a él, sino que me hacía daño a mí. La gestión no solamente lo llevabas mal, sino que encima lo encaminabas hacia ti. O sea, te terminabas haciendo daño a ti mismo. Y pues claro, pensaba, encima para una persona que me trata bien, porque en realidad era la primera pareja que me había tratado bien en una relación y claro, me daba mucho miedo perderla porque digo, ¿y si luego solo me encuentro con gente mala como me ha pasado antes? O que realmente, aunque no sean malos, no quieren estar conmigo porque no entienden esto o les da miedo. Uh-huh. Que me ha pasado. Es una posibilidad de que pase. O sea, realmente no todo el mundo está obligado, digamos, a comprender y tal, pero es una posibilidad de que pase, al fin y al cabo. Uh-huh. Claro, y hablabas de que efectivamente también has tenido como parejas malas, por decirlo de alguna manera. En ese sentido, seguimos sacando mucho más paralelismo con el tema de Harley Quinn. También ha existido Jokers, ¿no? Dentro de tu propia vida de Harley Quinn, seguramente. Sí, pero ha existido un fundamental Joker. Ah, vale, o sea, bueno, vale. Solamente uno. No, okay. A ver, no digo que los otros no hiciesen mal, pero ese llegaba a unos niveles que, en fin, mi madre ya pensaba, como vuelva otra vez a casa, llamo a la policía, así, te lo digo así. O sea, tipo mucho más serio. Ya en plan maltrato, no simplemente relaciones tóxicas, que bueno, que tú le dices algo, él te dice algo. Sí, que ya no es solamente una relación a lo mejor difícil, o lo que se dice, una relación tóxica, sobre que el daño viene por parte de ambos, ¿vale? Que es bidireccional, sino que tú notabas que efectivamente ahí había una relación de auténtica sumisión y de maltrato, que te tenía completamente sometida. Bueno, es un ejemplo también de que personas con TLP en general, volvemos a decir, estamos hablando de lo que es la experiencia propia de Irene, no estamos hablando de que ahora resulta que lo mismo que ha vivido Irene es 100% lo mismo que vive pues prácticamente toda la población que tiene TLP. No es así, ¿verdad? Hay algunas cosas que sí van a ser comunes y de hecho a grandes rasgos ya hemos visto cuáles son las cosas más o menos comunes, pero también hay peculiaridades. Paso directamente a la pregunta. ¿Desde cuánto tiempo hace que te sientes como diferente o rara? ¿Sabes? ¿Desde cuánto, digamos, tienes esa percepción de que parece que el mundo no encaja contigo? Pues desde que yo tengo memoria, que es a los 2 años, sí, puede, yo que sé, a lo mejor dice, ¿cómo coño vas a tener memoria a los 2 años? Pues sí, yo recuerdo cosas a los 2 años. Por ejemplo, no sé, recuerdo que mi madre me llevó a la piscina con otros niños para aprender a nadar y yo no sé por qué me puse muy nerviosa. Digo, ¿estos quién son? He omitido la palabrota. ¿Estos quién son? Uh-huh. Ya no hace falta la censura.
Y yo, como, mamá, sácame de aquí, yo quiero irme para casa. Y me generó tal frustración que me dio una diarrea, pero una diarrea brutal. O sea, luego sí, yo estaba nadando perfectamente, que las demás madres se quedaban flipando como diciendo, esta no para de llorar, pero nada como nadie. Pero sí, era como un recuerdo bastante malo, como no quiero estar con estos extraños y encima me está dando un chungo, malestar ahí físico. Lo recuerdo. Ese es mi primer recuerdo. Claro, el primer recuerdo desagradable. En cuanto a eso, como de que dijiste, pues mira, esto encaja con esta idea de que hay algo como que lo encaja en mí. Sí, porque claro, mi madre decía, pero mira, estos niños están tan normal, no están llorando, están todos juntos, te ve con ellos. Y yo me quedaba ahí como parada y yo claro, estaba como un poco asustada, digo, la niña de mi edad tampoco, ¿no? Sí, no sé. La situación te estresó de sobremanera. Sí. Estamos hablando todavía de una niña de 2 o 3 años. Entonces es curioso porque es un episodio, ¿vale? Podemos enmarcar este episodio, podemos analizarlo incluso paso a paso para ver, digamos, las diferentes características, pero solamente con eso podemos ver muchos rasgos muy comunes de cómo se manejan ciertas crisis desde el punto de vista de una persona con TLP. Para empezar, el tema del estrés, pues muchas veces no se lleva del todo bien. De hecho, cuando a una persona con TLP se le lleva a ciertos extremos del estrés, pueden llevar, pues bueno, a otro tipo de sintomatología, incluso más relacionado incluso con la propia psicosis. Es decir, de personas que empiezan a pensar que el mundo está en contra mía, que todo el mundo me quiere atacar, que se vuelven un poco paranoicas en ese sentido. Y sin embargo, también el tema de las emociones también se manejan de esa manera. Es decir, tú lo has dicho y además con una escena como muy gráfica. O sea, esas madres viendo a esa niña y dice, hay que ver a la niña que no para de llorar, fíjate cómo berrea, pero fíjate lo bien que nada. O sea, no para de berrear, pero fíjate que bien que nada. Es decir, están haciendo las cosas como súper normales, pero por dentro están completamente desestabilizados emocionalmente, ¿no? Llevados a un extremo emocional muy vasto, ¿no? Como llevando al límite, justamente. Que de hecho el tema del trastorno límite de personalidad, la mejor manera de recordarlo es eso, son personas que siempre están como al límite. Nunca están, digamos, en un estado como más equilibrado, sino que todo lo viven efectivamente ahí, al límite, o en un extremo o al otro. Pero nunca, digamos, de una manera comedida. Y puede que sea esta una escena bastante gráfica. Es decir, una niña, mira que bien que baña, que se bañe, mira que bien nada, pero vaya tela que no para de llorar, ¿no? O sea, que alguien la consuele, ¿no? Que es lo que pasa. No es tema de que no quiera ser consolada o no quiera o que nadie la quiera consolar, sino que es que va a tardar tiempo de ese bucle emocional negativo, podríamos decirlo, bueno, o perjudicial, ¿no? No sé si te ha encajado alguna vez eso con algún otro episodio, bueno, habrá encajado con muchos episodios de tu vida. Sí. Pero me gustaría que me contaras un poco lo que es eso, esa vivencia de la experimentación de las emociones al límite, ¿vale? Porque la gente a lo mejor se lo puede pensar, guau, pues yo qué sé, como todos los adolescentes, yo qué sé, que estamos llenos de hormonas, y te pasas una cosa y te frustras un montón y te rayas y estás todo el día dándole vueltas a la cabeza. No, vamos a intentar plasmar justamente hasta qué punto de intensidad se vive en ciertas situaciones por parte del TLP. A ver, ya te digo, en niños es normal que haya ciertas situaciones de berrinches, de reaccionar de formas algo inadecuadas. En los adolescentes mucho más. De hecho, considero que el TLP, o sea, tiene muchos síntomas que los adolescentes pueden tener TLP en la adultez, o sea, pero es básicamente porque aunque seas adulto, yo tengo 26 años ya, no soy adolescente, no digo que me considere una adolescente, pero en ciertos aspectos de inmadurez emocional sí. Sí, tú sigues viéndote reflejada en muchas conductas a lo mejor que ves en los adolescentes. A ver, no en todos los adolescentes, porque en general me refiero, o sea, no en todos, pero bueno. También te digo que tengo como un hate a los adolescentes. Vaya, porque me recuerda mucho al bullying que sufrí, entonces veo a un adolescente y así chulito y digo, este es el típico que me hacía bullying. Ya, entonces, lo identificas de lejos.
El tema del diagnóstico. A ver, ¿cómo lo recibiste? O sea, ¿cómo fue el momento de que supiste que tenías TLP? Es decir, que todos esos achaques o que todos esos problemas y tal, resulta que tenían un nombre y que ese nombre era trastorno límite de personalidad. ¿Cómo te sentiste con eso? ¿Cómo reaccionaste después? ¿Cómo fue esa experiencia? Seguro que la gente piensa, esto es muy raro, está mintiendo, ¿no? Porque de hecho, mi último o sea, sus padres eran los dos doctores, ¿no? Y decían, bueno, es que el TLP se lo diagnostican a casi todo el mundo, no sé qué, no sé cuánto, le ha pasado algo TLP. Pero en mi caso no fue así, o sea, a mí me pusieron muchos diagnósticos durante años hasta que dije, no, por aquí no paso. Yo no soy una esquizofrénica y no tengo un coeficiente intelectual bajo, ni mucho menos, porque, o sea, no es por presumir, pero en primaria y secundaria yo era genio, o sea, luego ya sí que di el bajón, pero no me puede decir que soy tonta en mi puta cara, porque no, hay evidencias. De hecho, mi madre le trajo una carta de la Comunidad de Madrid, vale, mira las notas de mi hija, que sobresalen mucho por encima de la media, y dime que tiene cociente intelectual bajo ahora. Que pasaste por diagnóstico de psicosis, pasaste por diagnóstico de bajo coeficiente intelectual o algún tipo de problema de desarrollo, no sé qué más. Seguramente te habrán diagnosticado también. Lo más común es pasar, por ejemplo, con el diagnóstico de ansiedad o el diagnóstico de depresión. El de ansiedad me diagnosticaron entre comillas, porque tampoco es que me diesen medicación ni nada de adolescente. Vamos, en resumen, pasaste por muchos diagnósticos antes de que dieran contigo con el TLP. Y bueno, mis padres creían, antes de llevarme a un psicólogo, o bueno, en este caso era psicóloga, bueno, igual, de adolescente o al psiquiatra, pensaban que incluso que podría tener Asperger, porque dice, esta tía no sabe relacionarse, quiere estar sola, saca muy buenas notas, pero quiere estar sola. Y no lo entendían. Y claro, veían la serie de Sheldon y dicen, mira, listo, también, blanco y en botella, no, puesto. Vale, podemos añadirlo también como otro diagnóstico que no fuese profesional, ¿no? Puesto también el diagnóstico, las etiquetas que solemos poner los demás. Vale, y en el momento de que seguramente empezaste a tener diferentes sesiones con esta psicóloga, poco a poco ya se iba vislumbrando un poco mejor cuál era tu perfil y al final pues terminó con el diagnóstico. ¿Cómo fue ese momento? En verdad ella no terminó con el diagnóstico, en verdad, y no es que yo me autodiagnosticase, joder, madre mía. Te autodiagnosticase. Que no es que yo me autodiagnosticase, sino que vi un vídeo hace años, Dana Cuati o algo así, eso, no sé, eso. Algo así. Dana Cari o algo por el estilo. Dana sí. Cuati o algo así, no sé. Y pues sí, yo digo, por Dios, pero si me siento mucho más diagnosticada, mucho más identificada con estos síntomas que con la esquizofrenia. La esquizofrenia, como mucho, pues vale, he tenido alguna alucinación, me he sentido a lo mejor alguna vez como perseguida, pero dentro de eso... Claro, entonces tú veías los vídeos de esta chica y decías tú, ostras, no, aquí hay algo que no encaja. ¿Y si resulta que yo voy a tener un esto y no voy a tener un lo otro? Claro, y luego obviamente no me quedé solo con ese vídeo, vi muchos más, no sé cuánto tiempo después, pero como pocos meses después vi el tuyo, no sé, es que no me acuerdo exactamente cuándo salió en cada año. No, el mío tiene ya varios años ya, el vídeo de trastorno límite de personalidad. No, pero lo vi después, lo vi después y luego vi otros vídeos. Luego tengo un montón de libros en la estantería de trastorno límite de la personalidad. Luego he visto bastantes ¿cómo se dice? Tesis de psiquiatras sobre el trastorno. O sea, como sí. Mucha información. Sí, mucha información. Y claro, llegó a un punto que le dije, mamá, yo creo que tengo esto. Le enseñé el vídeo y dice, pues parece que se relaciona bastante más con lo que tienes que con lo que te han dicho. Y entonces pues llegué yo ya después con mi madre, ¿no? Ahí. Porque, no sé, porque claro, quería que supiese que no estaba mintiendo. Que mi madre también estaba de acuerdo, ¿no? Porque claro, a lo mejor digo, no, pues yo considero que tengo tal.
pues no sé, quería un testigo, ¿no? Pero que más Sí. testigo que mi madre, que me soporta todos los días. Sí, que te lo puedo corroborar. Y pues entonces, pues obviamente, pues no es algo que te digan, ala, pues ya tienes TLP. No, simplemente pues estás como en observación unos cuantos meses, te ponen como posible TLP, posibles rasgos, y luego ya pasado un año o así te ponen ya el diagnóstico, ¿no? No es algo como dices, ala, TLP, ya está, no. No, en Es absoluto. así. De hecho, uno de los grandes problemas que tiene el TLP, que resulta que es, dentro de los trastornos de personalidad, uno de los trastornos que más se encuentran, pero también son de los más difíciles de diagnosticar. Así que podemos también meter dentro del saco de los mitos esto que hablabas de los padres, de esta pareja que tuviste, que decía, no, que el TLP se lo ponen a todo el mundo, ahí esto lo arreglan como churros. Claro, Ahí, encima es es que eran doctores, no es que fuesen A ver, personas con no tiene otros por qué. trabajos. Claro, dice, doctores, que sean médicos a lo mejor, bueno, ahora que me digas, no, eran doctores de filosofía, bueno, entonces ya ahí podemos tirar. No, pero, a ver, de médicos. no, pero que fuese médicos no significa que tengan conocimientos de psiquiatría o de psicología profundos como para saber, es decir, que sean profesionales muy cualificados en sus áreas no significa que no tengan prejuicios o que caigan en mitos de otras áreas. Vamos a ver, es por cajón, no tienen por qué saberlo todo. Pero sí es verdad que es uno de los mitos que también se repite mucho, de que no, el TLP se pone de moda como se puso de moda en su momento el TDAH, o se ha puesto de moda también el tema del Asperger, que ahora resulta que es Asperger. Todos los personajes históricos famosos tuvieron Asperger, por eso eran tan geniales. Que tu niño no se, como tú decías, que tu niño no se quiere relacionar con alguien, es Asperger, porque no se sabe relacionar, ¿no? Porque con el tema del TLP pasa un poquito igual, ¿no? Y que a todo el mundo se le diagnostica, cuando la realidad es todo lo contrario. Es muy difícil de encontrar. Puede pasar que pases antes, pues yo que sé, cuántos diagnósticos diferentes. En tu caso, has pasado por psicosis, has pasado por ansiedad y vas a ver a lo mejor si alguno no te acuerdas. Yo sé de gente que normalmente lo que se le solía... Y bueno, luego hay un trastorno de personalidad que es trastorno esquizoafectivo, que es parecido a esquizofrenia, pero como más leve, ¿no? Eso también sí. me lo pusieron. Sí, pero tampoco encajaba con eso. Sí. Por lo general, de otros conocidos, sí es verdad que normalmente solían terminar diagnosticando depresión, si a lo mejor en ese momento se mostraba mucha sintomatología de eso, o incluso ansiedad. O incluso, en algunos casos, incluso trastorno bipolar. Dices tú, vamos a ver, trastorno bipolar, hay muchísimas diferencias, pero caía muchas veces. No es hasta que se hace una observación más exhaustiva y un seguimiento más profundo de la persona cuando se empieza a encontrar las pistas de que te puede llegar a un TLP. También quiero recalcar una cosa que sí es verdad, que no digo que lo hagan todas las personas que tienen TLP, a lo mejor no sé, yo estoy hablando en mi caso y lo he visto que dicen, pues a veces suelen mentir para que no les ponga como locos, ¿no? Y pues yo básicamente hacía eso cuando me mandaron al psiquiatra, digo, no, yo estoy bien, yo perfecta, porque no quería que te y claro, hasta que yo que sé, hasta que ya vi algo que sí me identificaba y digo, bueno, a lo mejor si me trata con esto, pues puedo mejorar, ¿no? Porque si me tratan como si fuese una esquizofrénica, pues obviamente no voy a mejorar. Hombre, por supuesto. O sea, tu miedo estaba en que ni siquiera tú sabías exactamente qué es lo que te pasaba. O sea, tú sabías, dices, vamos a ver, a mí puede que me pase algo, pero ni siquiera yo sé por dónde van los tiros. Pero lo que me están diciendo que tengo, eso no es. Claro, puedo llegar a comprender lo que es el miedo de tener incluso eso. Vamos a ver, estamos hablando de profesionales cualificados, como son los propios psiquiatras y los propios psicólogos, que te están tratando como si fueras, pues es una persona con esquizofrenia cuando tú no lo tienes. Cuando tú empiezas a leer lo que es realmente la esquizofrenia y ver lo realmente grave que es, por un lado dices tú, te sientes aliviado, dices tú, mira, pues no me siento identificada con esto, pero porque por otra parte, o no veo yo reflejado mi conducta con esto, en absoluto, pero por otra parte decir, vamos a ver, que me están tratando como a esta persona de aquí. Es bastante chungo. No, y además no solo eso, la medicación, eso fue lo peor. Un antipsicótico. O sea, eso fue lo peor que me he metido en el cuerpo en mi vida. O sea, tenía 18, 19 años y estaba como un zombie, o sea, sentía como si estuviese muerta, o sea, no podía reírme, no podía llorar, no podía enfadarme, estaba así todo el rato. Sí, que te anulaba por completo.
Sí, o sea, lava todo. Es un efecto secundario de algunos antipsicóticos, sí. Hay pacientes con psicosis que les es muy difícil ajustarse a su tratamiento justamente por eso. Porque es que prefieren sentir, aunque el tema de vivir constantemente en base a delirios y alucinaciones sea una auténtica tortura, prefieren sentir a que el medicamento les anule por completo. Y si encima te dieron a ti creyendo que tenías una esquizofrenia cuando no tenías una esquizofrenia, pues la verdad que no me lo puedo ni imaginar. Ya, imagínate yo con 18 años, que aún estaba en el último curso de bachillerato, y la profesora, yo no sé por qué, pero siempre me dormía en clase de lengua. Lo siento, profesora, si estás viendo esto. Bueno, ya se lo dije en su momento, lo voy a decir porque ya me pasó varias veces. Digo, es que estoy tomando medicación, lo siento, es que me quedo dormida, es que no lo puedo evitar. Muy bien, hemos hablado de cómo vives, digamos, las experiencias emocionales intensas. Hemos hablado cómo ha sido, digamos, el tema del diagnóstico, cómo fue. Y bueno, después de eso, ¿tú notaste que hubo algún tipo de mejoría? Que, no sé, como que ya las cosas se empezaban a encajar mucho mejor, no sé, ¿cómo viviste lo posterior? Es decir, mira, vale, ya sé lo que tengo, ya sé que esta es mi condición, me he leído y he visto todo lo que podía ver y leer sobre el trastorno, y ahora que, digamos, estás encaminada, ¿ahora qué? Es decir, ¿cómo te sentiste después? Obviamente me sentí mejor que si me dicen que tengo esquizofrenia y que soy su normal. No sé, como todo el mundo, no creo. Bueno, pasaste de esquizofrénica subnormal a persona con TLP. Tú ves que hay una mejoría. Sí. A ver, obviamente es un trastorno muy duro, porque sí, puedes tener estados eufóricos que te ríes y que, de hecho, como el Joker, ¿no? La peli está del Joker, que no para de reírse. Pues me ha pasado eso, que no podía evitar reírme y me tenía que poner la mano en la boca. Porque digo, es que no puedo, lo siento, sé que la situación no es para no reírse, corresponde. Pero, y es como me sentía mal por dentro porque digo, no puedo evitar reírme, pero es que no sé, no puedo pararlo. Y ahora pues me pasa como más que lo que intento hacer, como un truquito, es me da como una risilla, así como de la nada, y yo hago... sí. Así como... Bueno, entonces, también aclaración, cuando hablamos de que hay un desbordamiento en el tema de la emoción en el TLP, es decir, que las emociones se llevan al límite, no solamente aquellas emociones que podemos considerar como más tristes o más negativas, que no existen en sí emociones negativas, ¿no? Como decir, que sientes ira y tienes como un arrebato de ira irrefrenable que necesita pegarle puñetazos a las paredes, o te pones a llorar como una magdalena durante horas, a veces sin saber por qué, sino que también te puede pasar efectivamente eso, que como que te viene como ese sentimiento pícaro de alegría y te empiezas a reír y resulta que no puedes parar de reír. Sí. Y es justamente eso, es la sensación agradable de que te estás descojonando viva, al igual que te podrías descojonar con un chiste, pero solamente que es muy intenso y que puede durar mucho tiempo. Porque claro, imagínate, tú te estás acordando de un chiste o de un YouTube o de un extracto de YouTube que te ha hecho gracia, o de algo que te ha hecho gracia en plena calle, y de pronto sientes una risa extrema y los demás, ¿qué cojones le pasa esto? Sí, son sensaciones además, para que nos vayamos identificando también con el resto de la gente, son sensaciones que a todo el mundo le puede pasar. Es decir, esto que acaba de contar ella me ha pasado a mí y le ha pasado a todo el mundo. Va por la calle y se acuerda del comentario de fulanito o eso, del vídeo de YouTube no sé qué, y por dentro pero la mayoría de la gente lo disimula, lo que sea, y sigue para adelante, porque son capaces como de, el impulso no es tan intenso. Pues ahora imaginaos esa situación donde no es un impulso pequeñito, sino que son unas ganas irrefrenables de descojonarte vivo, descojonarte viva. Ya sea en mitad de la calle, ya sea en un restaurante, ya sea en tu casa, ya sea situación en la que sea. Te viene y explota de esa manera. De hecho, ¿vale? me han dado ataques tan fuertes de risa que me ha ahogado y digo, me voy a morir de la risa, literalmente. Bueno, ¿Y situaciones a lo mejor de un llanto irrefrenable, a lo mejor no lo has tenido? Bueno, también es que recordé algo bastante triste, traumático de mi vida. Aparte estaba con la menstruación, eso se puede decir, ¿no? Sí, claro. Bueno, yo no sé, vamos a ver, la audiencia puede que sea también muy sensible para eso, pero bueno, verá que es una cosa natural. Pero vamos, me puedo imaginar, estamos mezclando el hambre con las ganas de comer.
una peli muy triste, estar a dieta y yo quiero comer, necesito algo dulce. Y es como, y claro, luego a la 1 de la mañana digo, qué día más tonto, ¿no? He tenido hoy. Y luego digo, anda, no me he tomado la medicación. Es como la conclusión, dije, terminas el día y dices, valiente día de mierda, y encima no me tomé la medicación. O sea, y ahí ya, venga, ya está, a dormir. No, me fui a la cocina y me la tomé. Digo, me da igual que sea la 1 de la mañana, me la tomo aunque no sea la hora, me da igual. Porque si no, yo qué sé, a lo mejor sí te puedes dormir, pero luego en los sueños, oye, yo sufro en los sueños, tengo muchas pesadillas, o sea, pesadillas muy chungas, o sea, yo es que veo una peli de miedo y no tengo miedo porque mis pesadillas son peores. Y si dices que has notado cierto cambio de un antes y un después, ese tipo de arrebatos emocionales, a día de hoy, ¿cómo los gestionas? Pues básicamente antes era más impulsiva a la hora de autolesionarme, sobremedicarme, beber y sobremedicarme. Sí, pero de una forma bestial. Una vez me tomé 100 pastillas y de ahí estuve ingresada. Pero para personas de Instagram, yo que sé, que no entiendan de salud mental y me sigan y de repente se encuentren con una historia así, ¿qué es esto? No. Pero claro, yo lo tengo muy normalizado y digo, bueno, no le gusta, porque no lo miren y ya está. O sea, a mí me da igual. Pues no me sigas. Y vale, y después decías, antes eras como más impulsiva, tendías más a autolesionarte de todas las maneras posibles, y ahora seguramente eso pues ya no lo harás, o lo harás menos. Piensas, obviamente lo piensas, pero claro, es como... A ver, vamos a intentar explicar esto. Impulsividad, vamos a ponerlo como el demonio de los dibujitos, ¿no? Uh-huh. Y luego como la conciencia o como el raciocinio, por así decirlo, como el angelito. O sea, mirar por tu bien, como el angelito, ¿no? Uh-huh. Y entonces por la impulsividad te dice, venga, haz esto, y luego el angelito es como que antes más estaba a lo mejor el otro un poco más alto, el demonio ese, pero ahora el ángel ha evolucionado a versión ángel madre, o sea, que ahora la parte de ángel es más fuerte. O sea, mentalmente, voy a hacer esto, y dice, pero ¿cómo se te ocurre? No sé qué, o sea, como si me estuviese hablando una madre, pues así es mi conciencia. Vale, sea, como una madre. Tienes una conciencia regañadora. Sí. A ver, regañadora, pero que se preocupa, pero bueno, sí, regañadora. Ya. Entonces, ese demonio que te hablaba antes, y que antes era pues más poderoso y más grande, que te decía, venga, haz esto, yo qué sé, bebe y automedícate, y hazte cortes y tal. Este demonio que te hablaba antes, te hablaba, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿esos impulsos venían de la nada o eran como, yo qué sé, un intento, había alguna intención detrás de hacer ese tipo de cosas? Yo qué sé, ya sea llamar la atención o un intento desesperado por aplacar el dolor de momento, no sé, ¿había algún tipo de intencionalidad o solamente aparecía porque sí? No sé, ¿cómo eran esas sensaciones para ti? Normalmente era porque me había ocurrido algo muy desagradable en ese momento. Por ejemplo, un caso que recuerdo bastante doloroso para mí, que encima fue cuando me dejó mi ex, o sea, ya mentalmente estaba muy frágil. Vale. O sea, ya mentalmente estaba muy frágil y de repente pues se ve una foto un poco, yo qué sé, más sexy, digamos. No sé, como uno de repente me metió en un grupo de Instagram a insultarme, a decirme, pásame las fotos, no sé qué. Y claro, como todos como dándole la razón, ¿no? O sea, había chicos y chicas, no es cosa de machismo, había chicos y chicas. y no sé, llegué a un punto que me dio tal pinzada que cogí unas tijeras y me las clavé aquí. Bueno, se entrecorta un poco la imagen, pero bueno, podemos imaginar, cada uno que imagine dónde las clava, ¿vale? No vamos a ser especialmente explícitos. O sea que, por ejemplo, en esa situación era una manera como de aplacar la ira que en ese momento tenías, ¿no? De aplacar la ira, la frustración, el momento súper estresante. Era un momento como de cortar en seco esa situación. Más bien era un momento doloroso y no sabía cómo gestionarlo. Y pensaba que si
lo decía alguien, me iba a culpabilizar. Ah, eso es porque tú has subido esta foto y entonces es normal que se pongan así contigo, ¿no? Ya, y te siguen culpabilizando a ti y entonces, bueno, en esos actos de autolesión, pues muchas veces comprendamos que aquellas personas que dicen, pues me autolesiono, yo hago tal cosa o tal otra, que no son de forma gratuita. Por eso he hecho esta pregunta, básicamente para que todos conozcamos que cuando las personas pues tienden a automedicarse o a autolesionarse de la manera que sea, no es porque yo qué sé, porque les guste, porque haya una especie de placer detrás de... No, o sea, solamente porque hay una serie de reacciones que no se saben cómo gestionar, que no se sabe cómo llevar, y bueno, es un tipo de conducta aprendida que se ejecuta pues con esa función, digamos como la terminología de gestionar algo, ya sea como para llevarlo a su fin o lo que sea, pues entonces se recurre a ese tipo de tareas, que a lo mejor en la mente de la mayoría de las personas no puede ser algo adaptativa, porque vamos a ver, te estás haciendo daño a ti mismo, sí, pero si estás en una situación en la que te sientes completamente solo o completamente sola, que no sabes cómo gestionarlo y que encima tampoco tienes mucho control sobre la situación, pues entonces cualquier cosa que hagas es poca. Y si encima tienes miedo, en cierto modo, de pedir ayuda, porque sientes que te van a tachar, que te van a señalar o que encima te van a terminar echando la culpa de todo lo que te está pasando, pues ahí estamos. Has mencionado el tema de Instagram, el tema de Facebook, el tema de redes sociales y todo eso. Que por una parte, por parte de muchas personas que neurodivergentes, dice que les ven muy bien porque encuentran otras comunidades de personas como ellos, con los que pueden hablar, con los que pueden compartir información, por las que se pueden sentir acompañados y que no están solos en este mundo. Pero por otra parte hay una parte bastante negativa, que es el hecho de justamente exponerte a eso, ¿no? A un público que no tiene por qué ser tan agradable. No sé, ¿cómo llevas eso, tú personalmente? Que ahora me dirán, estás una Dallas porque bloquea y restringe a todo el mundo. A ver, prefiero anteponer mi salud mental, obviamente. Se cree que te dedicas a bloquear lo más grande. A ver, si alguien me dice algo que no me gusta, pues intento no contestarle. A veces contesto, si me encuentro de mejor humor, contesto. Pero si obviamente no estoy para decir nada, pues bloquear y ya está. O sea, sé que me voy a alterar mucho, que luego me voy a... O sea, luego voy a ponerme mucho peor y ¿qué voy a hacer perdiendo el tiempo? Bueno, que es básicamente lo que me dice mi psicóloga, ¿no? A ver, que puede ser inmaduro eso de bloquear. Si es una persona que a lo mejor simplemente subes una foto y dices, no me gusta esta foto, pues no le vas a bloquear por eso, no sé, pero una persona que tiene un trastorno como el mío, ha tenido muchas situaciones de rechazo, de hacerte daño, es como no puedes soportarlo, es muy muy duro. Y claro, no puedes, digamos, enfrentarte a esa persona, pues con mínimo pues bloqueas, ¿no? Pues aprovechas la propia opción que te da la red social para poderlo hacer. Pero será inmaduro, pero es legal, para eso existe bloquear, la opción de bloquear, ya está. Igual que él tiene la libertad de escribirme, yo tengo la libertad de bloquear. Sí, en tus redes sociales, bueno, hablo en tus redes sociales como si hubiera estado haciendo una especie de estudio tal, pero por ejemplo, en tu cuenta de Instagram sueles compartir muchas historias como de alguna manera compartiendo la visión que tienes del mundo, cómo sientes algunas cosas y tal. Eso de alguna manera sientes que a lo mejor te ayuda, digamos, como para desahogarte en algún momento, lo que sea, o lo consideras, digamos, tienes la cuenta como tienen también otras tantas personas que lo utilizan un poco como para activismo, es decir, como para contar lo que es esa realidad que muchas veces pues no se ve desde otros puntos de vista. No sé, ¿cómo es tu perspectiva, digamos, de cómo planteas tus propias redes sociales? Yo diría que son las dos cosas. También, dentro de las cosas malas, intento hacer humor, que a lo mejor otros dicen, ¿cómo vas a hacer humor de una situación mala? No sé, a mí me sale y me ayuda a afrontarla mejor. No sé, por ejemplo, no sé si viste las últimas historias de cuando estuve ingresada y me encerraron media hora, pues me echo la siesta. Y luego entraron de repente y me dijeron, ¿sabes lo que has hecho mal? Y yo, sí. Y yo como pensando, pero dejadme dormir más rato, quiero dormir.
Una situación extraña. ¿Has estado ingresada muchas veces? No, solo esa vez. A ver, he estado ingresada en un hospital una vez y luego he estado otra vez que era un poco más suave, por así decirlo, pero también era un factor de riesgo para mí, pues decidieron como que estuviese con uno de mis padres. A ver, yo vivo con mi madre, pero en ese momento ya estaba de vacaciones. Entonces tuve que ir a la casa de mi padre y obviamente pues vigilada, entre comillas, ¿no? ¿Y las razones fueron médicas o fueron realmente psicológicas? Es decir, algún tipo de brote, algo a lo mejor incontrolable, que dijeron, pues mira, para unidad de salud mental. Eso justo fue cuando me dejó mi último ex. Estaba como, no, yo me quiero morir, yo me quiero morir, yo me quiero morir. O sea, de hecho me llamaba a mi madre y le llamaba gritando que me quería morir y llorando. O sea, era como una situación muy descontrolada, muy fuera de ti. Y fuerte. Muy fuerte. Uh-huh. También sé que, a ver, sí, obviamente yo en esa situación sentía mucho dolor, pero me imagino que en ese momento mi madre al oír esas cosas, ¿no? Como de pedir ayuda a gritos, literalmente, obviamente le afectó. ¿Y notaste que a lo mejor hubo un cambio en la actitud de tu madre contigo después de eso o fue, digamos, como susto del momento solamente? Bueno, pues como, ay, no me puedo fiar de ti, es que si te dejo sola, no sé qué. ¿Cómo te tomaste eso? Bueno, en parte lo entiendo. Uh-huh. Porque, claro, no es lo mismo que te pase algo malo y estar en ese momento sola. Y claro, estás sola, a lo mejor te da un impulso, haces algo malo para ti. Y no hay vuelta pero atrás. Claro, si hay algún familiar o lo que sea, alguien de confianza, puede evitarlo, ¿no? Sí, entiendo un poco la situación. Por parte de tus dos amigos, como tú has dicho, solamente tienes dos amigos. ¿Cómo es la relación con ellos? Es decir, ¿cómo es? ¿Te comprenden? ¿Entienden realmente lo que pasa contigo? ¿Los educas? ¿Los aleccionas? ¿O cómo es realmente esa relación? Uno de hecho es de CRPS, o sea, Centro de Rehabilitación Psicosocial. Que bueno, que luego me salí porque digo, me están adoctrinando con sus tonterías y yo no. O sea, yo vengo aquí a que me den terapia, no a que me digan charlas ahí ideológicas. Y que si yo pienso diferente, pues ala, que ya me digan, como que me intenten censurar y decir, venga, que hable otra persona. Y claro, cuando ya quise dar mi opinión, no sé si puedo decirlo está aquí en directo, a lo mejor va a tener muchos dislikes, depende de tus seguidores, es que no lo sé, porque supongo que habrá de todo, no sé. No sé, a estas alturas ahora mismo estarán deseando en saber el qué, más que desear que te calles, así que... A ver, justo estaba en CRPS y era el día del 8M, ¿no? Le dije, sí, hoy será el 8M, pero a ver, tenemos los mismos derechos legales los hombres y las mujeres, que en ciertas cosas nosotras tenemos de ventaja, sí, los hombres también. Además, en Ucrania los hombres son implicados a ir a la guerra, las mujeres no, de hecho se pueden ir con sus hijos. Digo, ¿eso qué te parece? Y se empezó a descojonar. Así como que dándome credibilidad, como diciendo, pero eso no es hechos. O sea, no me lo estoy inventando, es lo que está pasando ahora. O sea, me está diciendo que las mujeres ucranianas, que no niego que estén sufriendo, porque obviamente escapar de una guerra, pues a ver, difícil. No es un paseo por el campo. Pero claro, otra cosa es estar obligado a ir a la guerra y a una gran posibilidad de que te maten. A eso me refería. Yo no niego el sufrimiento que pueden padecer las mujeres con sus hijos y que probablemente sus hijos acaben sumamente traumatizados. Uh-huh. Y por esos comentarios te sentiste, digamos, iba a decir menospreciada, pero no sería tanto eso, como invalidada, digamos, de que sí, no tuvieron en cuenta, digamos, tu opinión, y ahí tú ya dijiste, pues ahí os quedáis. Sí, como diciendo, menuda tontería está diciendo, ¿no? Pero si estoy contando la realidad, o sea, no me estoy inventando nada. Uh-huh, vale, y ahí lo tomaste de que efectivamente esta gente no se están tomando en serio la nadie de la China. Y yo, es que esta gente luego sí, parece que les importan más las ideas ideológicas de cada uno que tratar de que estén lo mejor posible, no sé. Lo siento mucho, psiquiatra, porque a lo mejor le vi este vídeo. Bueno, así no sé. que, Ricardo, si me ves un saludo.
no estoy enfadada contigo cuando hablo contigo. Simplemente quiero explicarte, cuando paso vivencias muy dolorosas y te las explico, pues yo las gestiono como agresividad. A lo mejor otros lo gestionan como llorando, pero es que, claro, a mí me da vergüenza llorar. O sea, así a veces me he puesto a llorar y no había que me parase, pero claro, es que digo, llorar o ser un poco agresiva verbalmente. Y claro, pero no permanente hacia él, sino como... Sí, que no es... Vamos a ver, tú lo que estás diciendo. Como un mensaje general. Si estoy en una situación que yo no controlo y me pongo un poco agresiva contigo, que sepas que la cosa no es que vaya contigo, es concretamente, sino que es una manera que tengo de gestionar, digamos, este momento que tengo. O sea, que esta ira que tengo ahora mismo no es hacia ti, solamente es una manera de gestionarlo. A ver, no es que le insulten nada de eso, ¿no? Simplemente sí, pero puede ser a lo mejor un poco más directa y más agresiva. Pues eso, quería explicárselo a él. No, bueno, se lo has explicado a él, nos lo has explicado a todos, porque nos acabas de contar, junto con lo que estábamos hablando antes, otra estrategia de control que tienes también de estos momentos, de cómo lo gestionas, ¿no? Que es lo que estábamos hablando antes. Y además, ahora que estábamos hablando de eso, del tema de cómo te relacionas con el resto de la gente, cómo te relacionas con tus amigos y tal, pues también es un punto interesante de cara a tenerlo en cuenta para ver eso, ¿no? No sé, ¿tú has tenido a lo mejor con alguno de tus amigos alguna situación de estas de la que te has puesto a lo mejor un poco más agresiva y la otra persona... Vale, si me contestas así es que han sido muchas. Y, o sea, estos amigos en concreto ya se lo ven... Con el nuevo amigo no, porque no he tenido tiempo de conocerle, pero con el que fue mi amigo y ahora de nuevo es mi amigo, pues sí. Pero ya por lo menos sabe perfectamente de qué palo vas. A ver, a veces me da cosas como que diga, vale, te perdono, digo, a ver, yo no estoy esperando que me perdones, sé que he hecho algo malo, simplemente te lo explico, pero no tampoco pido que me perdones, la verdad, si he hecho algo malo, pues tampoco voy a exigirte que me perdones. Yo me siento mal con que he hecho algo mal y digo, vale, no lo volveré a repetir o intentaré suavizarlo de la manera que pueda, ¿no? Porque, bueno, con mi psicóloga tengo muchos conflictos con eso de, pero ¿por qué metes cizaña ahí en internet, ahí con la gente? Y dice, si lo pasas mal y yo, sí, a ver, obviamente cuando me saturo ya, pues lo paso mal, pero a veces digo, me aburro, quiero ver qué pasa. Sí, puede sonar muy raro, pero con la supuesta canción Himno del Slytherin, que a mí me encanta esa canción y no me considero Slytherin para nada, pero es preciosa, ¿veis el videoclip? Precioso, o sea, está muy bien conseguido. Y claro, me hizo mucha gracia el comentario, el primero que se ve, soy Slytherin, mereces más apoyo. Y entonces, pues, es que claro, a mí... Si esto lo ve mi novia, eres una maniática de la ortografía, lo siento. Es que no me puedo tomar muy en serio a la gente que escribe mal. A ver, puedo entenderlos, lo hacen de broma. No sé, es que me resulta muy cringe. Tienes la manía de que no soporta la falta de ortografía. Sí, vale. Sí. Yo a mi novio, o sea, cuando escribe algo mal, se lo corrijo. Yo, por escribir rápido o lo que sea, también tengo muchísimos gazapos, o sea que todo el mundo con el tema de los teclados y todo eso es muy normal que tengan falta de ortografía. Así que te puedes poner las botas, es decir, te puedes meterte en Twitter un día y ya está, cosa que no te recomiendo, la verdad. Pero claro, puse esto, ¿no? Como sé que las personas que se consideran Slytherin se supone que tienen que considerarse con los, ¿cómo se dice? Los principales, ¿no? Como astucia, ¿cómo se dice? Bueno, tampoco es que, a ver, astucia, determinación y ambición. Esas son las principales. Luego habrá otro. Pero si me escribes mal, considerándote de Slytherin, no eres tachado. Vale, o sea, personalmente también te consideras un tanto introvertida. Como también mencionabas en alguna de tus historias, odias a la gente, pero ¿lo llevas en un sentido literal o más bien es eso, como que te saturas muy rápido? A ver, había una historia muy antigua, que obviamente no sale, porque las historias antiguas no salen,
que ponía odio al mundo, pero a la vez lo quiero salvar. Y... básicamente es lo que me pasa. Sí, siento un fuerte rechazo, pero a la vez no puedo evitar sentir como empatía o sentido de la justicia y decir, ay, está pasando algo malo, tengo que hacer algo. Aunque a mí me hayan hecho daño toda mi vida, pero no sé, como me sale solo. Sí, que tú misma lo consideras como algo contradictorio, pero al fin y al cabo es algo que realmente tú lo sientes. Odio el mundo, pero quiero salvarlo. Ahora, es un mensaje, en cierto modo, con un tono bastante esperanzador. ¿Qué le recomendarías tú a una persona que se encuentra con alguien con TLP? Ya esté diagnosticada, que crea tenerlo, que... Sí, vamos a ponerlo, porque tienes razón. Vamos a ponerlo un poquito más fácil. Vamos a ver que te encuentres con alguien que efectivamente tiene TLP. Es decir, que ya está diagnosticado, que realmente tiene eso, que ya tiene una historia de vida como lo puedes tener tú. Tal, vamos a ponerlo así un poquito más concreto. Bueno, diría que es mucho más fácil avanzar. Obviamente avanzas y retrocedes, avanzas y retrocedes, pero bueno, es como más o menos como las estadísticas, ¿no? Es como hace más o menos la media así, pero hace así, pli, y luego sube, pli, luego sube, pli, ¿no? Y de media va subiendo, ¿no? Pero aunque haya bajones, ¿no? Más o menos sí. Eso yo diría la recuperación en este caso, porque vas a tener bajones y recaídas constantemente, pero no significa que no hayas avanzado o que digas, oye, con todo lo que me he esforzado hasta ahora para luego caer en esto, no. O sea, no, realmente no has perdido todo ese esfuerzo, simplemente, bueno, has dado un pequeño bajón, has tenido a lo mejor una situación, parece ser que te ha llevado a eso, pero es eso, no es simplemente que vayas a estar así siempre. O sea, yo creo que se avanza, pero claro, es como las estadísticas, no son ahí lineales perfectas, ¿no? Es como... Hay variaciones. No sé si has visto, no sé, como de una empresa, ¿no? Que siempre hay, pues, lo que sea, aunque tengan una economía muy buena, pues siempre, pues, hay un periodo de pérdidas, luego hay más ganancias, luego un poco de pérdidas, luego de ganancias, pero eso no significa que vaya subiendo. Eso, pues, lo que diría que es, obviamente, pues, convivir con ello y aprender a cómo gestionar todo eso. Ya. A ver, obviamente que te pongan un buen psicólogo, a lo mejor si te ponen un psicólogo que no tiene ni idea de trastorno límite, y luego un psiquiatra que le hablas y es como si fuese una pared, porque a mí me ha pasado. a ver, obviamente, sí, tienes que poner de tu parte, pero los profesionales también tienen que ser profesionales. Sí, tienes que encontrar profesionales que den, digamos, la tecla contigo también. Sí. Entonces, con esto también estás diciendo que tú, efectivamente, después de conocer tu diagnóstico y de saber cuál es tu condición, también te has sentido así, que has tenido muchísimos altibajos, pero que el resultado final sigue siendo una mejoría en comparación de cómo vivías antes. Sí, a ver, obviamente mi familia o puede que mi novio, si tengo un altibajo, pues como se echa las manos a la cabeza, como diciendo, has empeorado, ¿no? Pero es una situación realmente, no sé, dura un relativamente poco tiempo, luego mejora, luego hay como una cierta estabilidad y así todo el rato. Pero vamos, que cada vez los bajones son menos destructivos contigo mismo. Vale. Tienes como más capacidades para gestionar las cosas, aunque no lo hagas del todo bien. Es muy difícil hacer todo no sé, todo correctamente. Sí. O sea, siempre vas a cometer seguramente alguna cosa que esté mal, pero siempre sabes más que antes. Siempre, nunca lo aprendido no se olvida. Vamos, que consideras que hay una mejora constante. Un amigo con TLP. ¿Qué le recomiendas tú a una persona que resulta que tiene un amigo que se acaba de enterar que es TLP? ¿Qué le recomendarías? Paciencia. Infinita. Yo es que tengo mucha suerte con mi pareja porque es una persona muy paciente, ¿no? Que, bueno, nos parecemos en bastantes cosas, pero por suerte
él tiene la cabeza un poco más fría que yo y bueno, a lo mejor esto no es tan así, ¿no? Y entonces pues es como que me estabiliza un poco más, ¿no? Pero a lo mejor si estuviese con alguien exactamente como yo, a lo mejor sería... Sí, así, o sería un poco así. O sea, los altibajos sería la constante. La constante no sería ascendente, la constante también sería altibajo. Pero claro, pues paciencia, respeto, escuchar, o sea, la comunicación, hay que darle ahí, yo qué sé, una trona y hacerle la danza del vientre, no sé, tampoco. No sé, creo que dentro del sentido común y de lo que se supone que es tratar bien a un amigo, pues creo que se sentirá a gusto. Luego, bueno, también, pues obviamente entender qué bromas se pueden hacer o por qué no las entiende, porque, no sé, por lo menos a mí en mi caso, me costó mucho entender lo que es el sarcasmo y a día de hoy hay veces que mi novio me hace como bromas sarcásticas y yo me lo tomo mal porque pienso que me lo dice en serio y entonces me tiene que sacar el gif este de sarcasmo, ¿no? Sí. El papel. A lo mejor hay otras personas que tampoco entienden muy bien ese tipo de humor o el sarcasmo o lo que sea, no sé. Es que tampoco he conocido tanta gente que hable de humor, es que normalmente hablan de cosas malas. Bueno, a ver, que es lo normal, ¿no? Vas a terapia, ¿de qué vas a hablar? ¿Vas a contar un chiste? Pues no, pero... Vale, sí, claro, si los conoces justamente en ese tipo de ambientes, pues eso suelen ser como los temas recurrentes, al igual que si sueles frecuentar clubes de fútbol, pues ¿de qué van a hablar? No van a hablar de coches, van a seguir de fútbol, ¿no? Pues sí, es un poco común. Entonces tú concluirías a lo mejor con, como tú dices, con la poca información que puedes tener. Primero y fundamental, paciencia. Segundo, conoce bien a la persona al punto de conocer cuál es, digamos, como su lenguaje propio en cuanto a tema de bromas, chistes y bueno, tal, que se pueden hacer. Obviamente entender los conceptos básicos de trastorno, porque claro, hay muchas cosas que chocan. Si no sabes, si no has conocido el trastorno ni nadie que ha tenido ese trastorno, te choca y dices, ¿qué le pasa a este? ¿Qué le pasa a esta? Sí. What the fuck. Vale, sí, lo podemos añadir también, que creo que también es bastante importante. Información previa sobre la condición de lo que estamos hablando. Okay. Y que no miren Google cómo son los TLP. Sí, porque se puede encontrar la peor infografía del mundo. Bueno, se puede encontrar, realmente es una ruleta, o se puede encontrar algo muy bueno, o se puede encontrar algo muy malo. Lo apunté aquí, lo apunté en la chuleta aquí. Malas personas. Hablando, justo cuando estábamos hablando del tema de los mitos referidos, cuando haces una búsqueda rápida sobre las personas con TLP son, y lo primero que te salía justamente era eso, dice, son malas personas, ¿qué más decías? Son caprichosas, son manipuladoras, crueles, mentirosas, peligrosas, infieles, tóxicas. Sí, vale, básicamente si están ahí en el completo y automático que tiene el Google, será porque la gente busca justamente esas palabras. Ah, bueno, sí, y también, ojo, también te dicen cómo dejar a una pareja con TLP. Eso le vendría muy bien al famoso TikTok que estuvimos comentando además, que se hizo muy famoso, de la TikToker esta, sí. la famosa novia tóxica. Sí, que también decía que tenía TLP y además no solamente tenía TLP, sino que además se veía que tenía un caso de celotipia muy gordo. O sea, era algo que efectivamente se tenía que tratar sí o sí. Y claro, ahí parece que no, pero las opiniones vuelan, por supuesto. De hecho, además que es que no es solo que tú seas celosa, sino es que encima das consejos para que sí. tips para que puedas espiar, acosar a tu pareja. Y es como, yo qué sé, como una persona con TLP. Mira, te voy a enseñar unos tips de cómo autolesionarse, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Justamente, sí, de hecho, habían blogs. De hecho, la gran mayoría de esos blogs, ya la mayoría de ellos se han cerrado. Los famosos blogs de tendencias de Ana y Mía, que eran foros que promocionaban la bulimia y la anorexia.
Y había un montonazo de apartados, incluso apartados justamente para ese tipo de actos, para autolesionarse, lo que sea. Y es también otro punto bastante negativo del tema de las redes sociales, de que cuando no eres capaz, digamos, como de controlar ciertos aspectos, las redes sociales se terminan convirtiendo en eso, como en una ventana demasiado expuesta para ciertas cosas. Y para, por ejemplo, con esta chica, la famosa novia tóxica, dando consejos sobre cómo espiar y todo eso, por supuesto son cosas que no se deben de hacer. Para empezar, como además tú misma, Irene, decías antes, son cosas que caes en delito. Y como tú estabas diciendo antes, vamos a ver, ¿no? Yo quiero que la gente, pues hacer como soy y tal, ¿vale? Con mis rarezas. Otra cosa es que yo misma caiga en cometer varios delitos. Que si los cometo, pues ahí la hemos jodido. Pero mientras tanto, pues bueno, seguir sabiendo dónde están los límites. A menos pero los es límites que lo legales. extraño es que ella tiene un terapeuta o una terapeuta, no sé exactamente, pero lo tenía. Le digo, el que se supone que le está tratando de ver a sus vídeos. Sí, que incluso tú a lo mejor, que tienes además un recorrido de tratamiento, que has hablado muchas cosas incluso con tu psicóloga y tal, dices tú también lo ves raro, ¿verdad? Dices, te ves a otra persona que se supone que también está tratada y también te choca ese tipo de conductas, ¿no? A ver, yo entiendo que haya gente que se autolesione, pero obviamente no incito a ello, o sea, lo contrario, o sea, así que hasta les digo, mira, que no puedes hablar conmigo, decirme por qué lo haces, y yo qué sé, aunque no te conozca de nada, pues me cuentas tu vida, o sea, yo qué sé. Exactamente, pero ante todo, no lo hagas. O sea, no caigas en ese error. Okay. Pero, o sea, que en parte lo entiendo porque yo lo he hecho, pero no es en plan de venga, vamos a autolesionarnos de esta forma y la otra ahí. La conclusión es que vale, independientemente de lo que estemos sufriendo y de cómo lo estemos sufriendo, no utilizar las redes sociales para terminar promoviendo ciertas conductas por muy, ¿cómo decirlo?, por muy reverdes o por muy en ese momento super guay que se vean cuando son claramente dañinas o cuando son claramente ilegales, como es el tema de espiar a otras personas, ¿no? Cuidarse bien también del tema de las redes sociales en ese tipo de cosas. Es un tema delicado además. Pero bueno, para intentar ir cerrando ya de una manera más o menos somera, no sé, ¿con qué te gustaría terminar? O sea, ¿alguna idea, digamos, para que te conozcan mejor, para que sepan mejor cómo es entender realmente el TLP desde fuera? No sé, ¿cómo te gustaría concluir? Puede haber gente con TLP que sea más agresiva, por así decirlo, o que no tenga tanta empatía, que a mí me lo han dicho, como ten más empatía. Digo, tía, me estás tratando mal, o sea, tú eres la que me está tratando mal y me estás pidiendo empatía. Es como, no lo puedo entender. A ver, yo mentalmente, o sea, por mi cabeza puede pasar cada barbaridad que ni te lo imaginas, o sea, otra cosa es que lo haga. Porque está ahí la conciencia madre diciendo no, eso si quieres pues haz tus fantasías mentales, pero que no salga de ahí. Pero claro, a lo mejor hay otros pues que son más impulsivos y que esa agresividad sale, pero a ver, es que claro, decir a las personas, vale, sí, hay que es malo hacer eso, pero los que hacen bullying normalmente son los populares. Los populares son los que tienen las mejores ropas, los mejores juguetes, que si la madre más guay, que si una casa grande, que si más amigos. Y luego ellos pues son los que tratan como monstruos a los demás cuando les están haciendo realmente daño. Básicamente en lo mejor que pueden caer es en tener una autoestima muy baja. Eso es lo mejor que pueden caer y ser inseguros. Luego, escalando un poco más, un trastorno. Ya no voy a decir cuál, puede ser cualquiera, un trastorno. Pueden derivar de muchos. Y ya en el peor de los casos, que de hecho hay un porcentaje muy alto, suicidio. Y dices, claro, ¿quién es el verdadero monstruo? Es una buena pregunta. Y como conclusión de este último legato tuyo, lo podríamos concluir con
un poquito más de empatía, por favor. No, podríamos decir eso. Ha hecho bastante hincapié justamente en eso, en el tema de empatía, ¿no? En el tema de ponerte, digamos, en los zapatos del otro. También es verdad que para que exista esa empatía previa y plena, se debe conocer un poquito más en qué consiste este tipo de condiciones. Concretamente el tema del TLP. Ahora mismo estamos tratando el tema del TLP y estamos repasando cuál es tu vivencia personal con el TLP. Historias como las tuyas, puede haber muchas, con muchísimas variaciones, ya lo hemos dicho a lo largo de toda esta conversación, pero por lo menos hemos repasado tu historia. Para vosotros también, espectadores, pues ya está. Espero que os haya gustado, os ha hecho un poquito larga, ha tenido un par de cortes, pero la verdad que han habido cosas y que han sido bastante interesantes. Recordad, TLP, estamos hablando de un trastorno de la personalidad caracterizado pues con una vivencia muy intensa, muy descontrolada de las emociones que se pueden, pues bueno, como también ha estado contando Irene, ¿no? Que puede surgir incluso pues de algún recuerdo de un chascarrillo, pues eso puede desencadenar una reacción emocional muy fuerte. También una forma, por decirlo de alguna manera, una forma de relación con los demás un tanto tóxica, tomándolo como comillas, y resaltando también el elemento de la impulsividad y de la culpabilidad con ciertos actos. Y por supuesto, así es a muy grosso modo como se suele, las principales características con las que se suele definir el TLP, ¿vale? Una vida al límite, por decirlo de alguna manera. Estar constantemente al límite y no encontrar nunca como un término medio que te permita mantener un cierto equilibrio. Sin embargo, hay algunos puntos bastante interesantes que han mencionado, como por ejemplo la más famosa metáfora de la media, ¿no? La tendencia siempre puede ir hacia arriba, aunque haya muchísimos altibajos, eso siempre y cuando hayan buenos profesionales que terminen tratando contigo y que te lleven bien y que no caigas en otros diagnósticos erróneos, que suele pasar bastante con muchos casos de TLP y tal, y que el pronóstico a la larga es una mejoría de la propia persona, de su condición de vida, por supuesto, y también de sus propias habilidades, por lo cual eliminar muchos mitos como que eso se lo etiquetan a todo el mundo, o que son personas que son malignas, o que solamente que quieren manipular a las personas, que son crueles, que carecen de empatía, que son unos llorones o unas lloronas, que son unos descontrolados de la vida. No, a ver, hay cierto descontrol, aunque ellos tampoco es que busquen ese descontrol. O sea, es algo que simplemente tienen, ellos tampoco es que lo disfruten, todo lo contrario, lo sufren más que nadie, y es algo con lo que también tienen que lidiar. Entonces, podríamos ir concluyendo aquí. Muchísimas gracias, Irene, por esta conversación. ¿Puedo dar un último apunte? Sí. Venga. Para los profesores. Pero profesores de secundaria, de secundaria, de colegio, primaria, de cualquier lado que sufran bullying. A ver, menos ideología de género y más apoyo a la gente que sufre bullying, por favor. Ya está. Buen alegato. Irene, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por contar tu historia. Seguramente no habrá sido algo fácil, no es algo que se cuente todos los días, por supuesto. Por demás, pues muchísimas gracias. Y aquí, pues vamos finalizando. Bueno, dejo que te despidas tú también, Irene, pues por supuesto. Bueno, pues espero que más o menos hayan resuelto algunas dudas. Obviamente no se pueden resolver todas porque daría para, yo qué sé, casi para escribir un libro, o sea, sobre mí. O sea, yo es que directamente a veces estoy por pedirle ahí a los psiquiatras ahí. Dame todos los informes, que quiero escribir una biografía. Y me voy a hacer ahí libros como Harry Potter, pero de mí, ahí. Bueno, no sería la primera vez. No sería la primera vez, así que quién sabe, no sé. Si te mola la idea, siempre puede ser un ejercicio no solamente creativo, sino también terapéutico. De hecho, yo suelo recomendar bastante que la gente escriba y lleven algunos diarios de sus pensamientos y de sus vivencias. Les ayuda a estructurar muchísimo mejor las cosas. Sí, bueno, ya ves tú que mi Instagram es prácticamente tu vida. Un diario personal. Instagram es tu vida. Pues listo. Señores, que os vaya muy bien y nos veremos en el siguiente tema. Chao. Un besito. Os iba a dejar las redes sociales de Irene por si queríais hablar con ella, pero a día de hoy, y me refiero a fecha de la publicación de este vídeo, no he vuelto a tener más noticias de ella. Sea como sea, pues mis mejores deseos para Irene, y para todos vosotros, pues espero que os haya gustado la entrevista. Muchas gracias por verla y nos veremos en el siguiente tema.